chicos, bienvenidos. Bienvenidos al programa de hoy. Impresionante, domingo 11 de la mañana. Estamos estrenando o cuando sea que lo veas. Somos una comunidad grande, creciente. ¿Y cómo uno puede hacer que una iglesia grande parezca chica? ¿Cómo puede uno hacer para saltar 3 saltos sin quedarse sin aliento? Me pregunto. Después de empezar a ir al gimnasio para hacer esas entradas nuevas que hacemos. ¿Cómo puede uno hacer? Esto me lo decía el pastor Rick siempre. La iglesia siempre tiene que parecer chica para las personas, ¿sí? Un lugar donde pertenecer. Y nuestra forma de pertenecer son los grupos pequeños. Es imposible ser parte de una iglesia como la nuestra si solamente participás de la experiencia general. Es como ir al cine, al teatro. Conoces un par de personas a la entrada, a la salida, pero la forma de poder sentirte integrado es siendo parte de un grupo pequeño. Con lo cual, si no sos parte de ningún grupo pequeño, al final de este programa en vivo, voy a invitarte a ir a un stand virtual de grupos pequeños en el cual vas a poder encontrar tu grupo, hacer tu contacto inicial y comenzar a ser parte. Si no estás viendo esto en vivo, escribinos, es decir, quiero ser parte de un grupo. No importa dónde vivas, tenemos grupos presenciales, tenemos grupos presenciales en otras ciudades, grupos virtuales. No hay excusa. Si no estás viendo esto en vivo, por lo cual no vas a poder participar de nuestro stand virtual, del cual te voy a hablar al final de la reunión, entonces escribinos, decí quiero ser parte de un grupo y enseguida, en las siguientes horas, los siguientes días, nuestro equipo de conexiones se va a comunicar con vos para ayudarte a conseguir un grupo, ¿ok? Te dejo con esta inquietud. Mientras tanto, vamos a arrancar con todo el programa de hoy cantando estas canciones a Dios. Vamos. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Tu resplandor, las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrará. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor,
Es así, seguimos a Jesús y confiamos en Jesús porque Él tiene promesas y sus promesas siempre, siempre se cumplen. Y a eso es lo que vamos a cantar. Padre hermoso, gracias me diste, me sacaste de tinieblas, llenándome de paz, misericordioso siempre me ayudarás, por eso cantaré. Fiel eres tú, fiel siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Salvador precioso, me trajiste aquí, me sacaste de cenizas, rompiste maldición, Redentor bendito, tú me diste libertad, por siempre cantaré. Canta con nosotros y decía así. Podemos confiar en sus promesas y podemos descansar. Y eso cantamos. Descansaré en tus promesas, confiaré que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, confiaré que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, confiaré que tú eres fiel. Descansaré en tus promesas, confiaré que tú eres fiel. Eres tú. Por siempre lo serás.
y ser recordados acerca de las promesas y de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Estamos listos para recibir a nuestra invitada de hoy. Seguramente vamos a charlar de cosas muy interesantes con ella, así que vamos a presentarla de esta manera. Vamos. Y sí, como estamos acostumbrados cada semana, cada domingo a recibir gente preciosa. Ella es una gran mujer, es enfermera, es una profesional tremenda y de las grandes que hay en estos momentos, Así que presentamos a Flor y la recibimos de esta manera. Muy bien. Bueno, bienvenida Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro, gracias por venir. No, por favor. Hablando de venir, me acuerdo cuando, me pasa mucho esto, me acuerdo cuando alguien vino por primera vez o cuando me encontré con alguien que después se integró a la iglesia, estabas con tu mamá por acá, pero Sí. me acuerdo de ser así, entrando tímidamente a ver Sí. de qué se trataba todo esto, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Sí. En febrero del 2017. Verano. Sí, verano. Que entrábamos con miedo porque justamente no había mucha gente ese día. Estaban todos de campamento con Sim en Mar del Plata, era. Claro, bueno, los momentos, el verano, ya, la gente se va. Y Claro. el momento de campamento en una iglesia, generalmente sí, se van todos los pibes, los voluntarios. Sí. Entonces está todo medio desierto, ¿no? Aparte se habían unido todos ese campamento, me acuerdo. Sí. Era bastante grande. Sí. Entonces con mi mamá decíamos, no sé si habremos llegado a tiempo, si ya habrá terminado. Claro, Tipo, no, estaba entramos desierto, ¿no? con miedo. Y a ver, en pocas palabras, o tirando así algunos títulos o algunas palabras clave, Sí. desde ese día hasta hoy, Sí. más de 4 años después, ¿qué cambió en tu vida? Cambiaron muchas cosas. Entre esas, mi forma de ver a Dios, mi forma de relacionarme con Él, mi forma de verme a mí, mi forma de mi autoestima, de sanar mi autoestima, de sanar un montón de cosas, relaciones pasadas, mucho crecimiento, maduración. Me quedo con algunas cositas que dijiste, me gustaría que vayamos más, que indaguemos un poquitito. Por ejemplo, mi forma de ver a Dios, me dijiste, cambió. ¿Y cómo era antes y cómo es ahora? Yo crecí con una imagen de Dios muy lejana, ese típico Dios sentado en un trono que está expectante a ver cuándo te equivocás para corregirte, ese Dios que por ahí tiene más reglas que otra cosa, tiene un librito, un manual de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Un comisario espacial Claro, apuntándote con el claro, láser, claro, ¿no? y un tipo César que te baja el dedo, te sube el dedo y Sí. dependiendo cómo te comportás. Entonces, claro, mi relación con Dios era de miedo más que nada. Sí, obviamente le pedía cosas, oraba, sabía que Él estaba para ayudarme y demás, pero era más como un jefe. No lo veía tanto como papá, era como el jefe. Y al que Qué había que... frase esa, ¿no? Un montón de gente Claro. ve a Dios así. Sí. Me gusta el contraste, como un jefe y no como un Un padre, papá. un papá. Sí. Tremendo. ¿Y ahora? Sí. Y ahora lo veo como un papá. Un papá no estricto, sino un papá que por ahí, si me equivoco o si estoy por pifiarla o algo así, él está como ahí pendiente, pero no desde el lado de para retarme, sino como para decirme, che, ojo, mira que estás por equivocarte. O te caíste, no importa, dale, sacudite, levantate y seguimos. Ya está, aprendiste. Nada. Hay un mejor camino, ¿no? O sea, no es esa cosa castigadora, sino que te inspira a un mejor camino, a una opción Claro, mejor. y inclusive a poder confiar en decirle estas cosas. Che, Dios, me equivoqué. Que antes tipo era como me escondía abajo de la alfombra y hasta que no haya pasado un mes más o menos, como para que Dios se olvidara, no le volví a hablar. Claro. Entonces, che, me equivoqué, ¿qué puedo hacer? No quiero ser así, quiero cambiar, quiero mejorar. Entonces ya ir desde otro lado, de ir más de la confianza, de saber de que no voy a recibir un reto o no voy a recibir un castigo, sino que voy a recibir ayuda, justamente, que es lo que necesito en esos momentos, ¿no? Sí, tal cual. Dios está cerca. Nos enseñaron que está lejos, pero en realidad está Sí. cercano, está cerca a los que lo quieren ver cerca también, ¿no? Tal cual. A veces Dios es Sí. como uno lo ve, ¿no? En tu cosmovisión, si es Claro. malo, bueno, te vas a comportar como
fuera malo. Tal cual. Che, y también otra palabra que dijiste, autoestima. Sí. ¿Qué tema ese, no? Sale Sí. mucho ese tema. Es el más común. Creo que fue el más común desde que se puso de moda también en la palabra bullying. Como el autoestima y el bullying como que vinieron en la misma Sí. época. ¿Sufriste bullying? Yo sufrí bullying, sí. Yo quiero decir algo. A mí me hacían bullying cuando no existía la palabra, justamente. Claro, ¿viste? Antes te decían que era, no sé, que Sí. se burlaban de vos o que Bueno, eran bancátela, malos. claro, es así. Sí, Los bueno, chi- son chicos. los chicos va a son así, pasar. claro. Sí. Pero igual volvemos a tu historia, pero... Sí, no, yo sufrí bullying desde que tengo memoria, prácticamente. En el jardín, en el colegio primario, en el secundario. E inclusive yo me acuerdo que deseaban que terminara el secundario para no tener que seguir estando en esa situación. Y después que terminé el secundario, años después, en el supermercado, en la calle, me seguían haciendo bullying. ¿En serio? En serio, y yo dije, pero teóricamente, por definición, bullying es el de la escuela. Y no, me pasaba en la calle, mismo en el supermercado, una vez me hicieron bullying también. Y son esas cosas que uno se quedan marcadas, ¿viste? Porque ya con la autoestima bajo desde chica, yo siempre de chica, mi frase célebre era, tengo la autoestima en el piso menos 10. Por el piso menos 10. En el piso menos 10. Entonces ya con la autoestima rota, es más fácil que lo negativo se te pegue más que lo positivo. Obviamente había gente que me decía cosas bien, pero uno escucha más lo negativo cuando está tan roto en ese momento. Entonces nada, yo crecí con eso, crecí con que yo no era capaz de nada, que yo no tenía talentos, que no era buena en nada, y otras cosas más superficiales, que no era linda, todas esas cosas que engloba todo lo que es bullying y baja autoestima, ¿no? También me han hecho sentir mucho así durante el transcurso de mi vida, entonces cuando yo crecí era como... Sí, te terminás creyendo esa imagen que los demás ¿Qué te dicen? dicen que sos. Claro, sí, me lleno de mentiras y después cuando la mentira se hace tan grande es difícil negarla, ¿no? Sí. Se te vuelve una verdad. Y desarmarla, claro. Desaprender eso y uno se Sí. mira al espejo y ve lo que los demás Claro, le dicen que tiene que ver, ¿no? claro, y en base a eso es lo que vos también te terminás creyendo, porque a veces el mayor bully es el que vos mismo te haces. Claro. Es buena Entonces, esa, ¿eh? entonces, nada, desestructurar un poco lo que te hicieron los demás por ahí es un poco más fácil que desestructurar lo que vos mismo te hiciste en base a lo que los Estás demás tirando te unos decían. títulos hoy tremendos, ¿eh? El de Dios, Tírenlos. jefe y no... Sí, tengo ganas de sacar el teléfono y tomar nota. ¿Y cómo se desarma todo eso entonces? Se desarma con amor y con personas que no se rindan con vos. Personas que quieran invertir en vos. Yo buscaba mucho eso, siempre de chica. Me acuerdo que incluso de chica, en eso de que te piden los 3 deseos en el cumpleaños, ese tipo de cosas, Sí. yo pedía amigos. Pero yo quería amigos como los que veía en las películas, esos que son amigos desde chicos y que tipo comparten todos y son mejores amigos. Sí. Yo quería amigos. Y durante mi vida tuve muchas veces en las que sentí que los había encontrado y por alguna u otra forma volvíamos para atrás y nada, y yo terminaba siendo esa chica que no es buena en nada y que solamente se juntan con ella por lo que da, porque eso también me pasó, por el autoestima bajo. Yo empecé a crear imágenes, o sea, proyectar lo que las otras personas querían ver en mí. Claro. Entonces yo me convertía en el amigo que ellos querían, pero realmente no era yo. Entonces Claro. llegó un momento en que yo ya ni sabía quién era yo. Caerles bien, mendigar amor, cariño. Claro. cercanía. Y eso lo empecé a cambiar cuando llegué acá. Increíblemente, Wow. sí. La verdad me da emoción, me da alegría. Sí, realmente lo intenté sanar un montón de veces, empecé el proceso un montón de veces, de hecho lo creía superado ya, pero cuando llegué acá me di cuenta que no. Y cuando la gente me recibió y vos te acordaste de mi nombre el segundo domingo, eso para mí me impactó un montón, porque primero, no se me habían acercado de esa forma nunca. Y que se acordaran de mi nombre, o sea, una segunda vez que me vieran era como, wow, un montón. Está bien que no tengo un nombre muy misterioso tampoco, pero no, eso me impactó un montón. Y que la gente
quisiera que yo los ayudara o sirviera con lo que yo tenía. O sea, mirá que yo me acuerdo una vez que Rubén, yo sirvo también en el ministerio de Rubén, me dijo... Que es conexiones, grupos con pequeños. conexiones, en grupos Sí. pequeños. Me dijo que me quería como líder. Y a mí me habían dicho que yo no tenía los requisitos para ser líder. Entonces yo le dije, mira que yo no te atraigo ni al perro, ni el perro de mi casa me hace caso. Y me dice, yo quiero ese tipo de liderazgo. Y yo lo quedé mirando como diciendo, bueno, sos vos. Pero eso me creó una inseguridad en mí, empezó como a romper todos esos muritos que se habían construido en mí. Y me hizo empezar a animarme a hacer cosas, a tener voz, porque yo antes no decía nada, porque mira, si voy a decir algo, yo no tengo idea de nada. Entonces empecé a decir, che, hola, ¿puedo decir algo? Tipo, tengo una idea, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y ahí empecé a descubrir que yo tenía capacidades, que yo tenía valor en Dios, que Dios no es que me había hecho de relleno. Dios me había puesto con un propósito que... Uno lo dice desde chico porque es el speech de la iglesia, sí, Dios te hizo con propósito y demás, pero creerlo es otra cosa. Claro. Entonces ahí es cuando yo empecé a decir, ok, tipo, Dios me hizo con un propósito, puso un sueño en mí, o sea, quiere bendecir a otros. Y eso también me pasó, de empezar a bendecir a otros, y yo, ¿eso lo hice yo? O sea, Dios me usó a mí y nada, bueno, esas cosas las empecé acá. Ay, qué bueno. Me pone súper feliz. Gracias por contarlo. Porque aparte, no es fácil, digo, decir la verdad, ¿no? A veces, más en una situación así, que uno, bueno, hay gente que está grabándote y todo eso, y dice, bueno, a veces es fácil ponerse el cassette, ¿no? Decir, bueno, qué sé yo, decir cosas superficiales. No nos pasa. Nos pasa porque somos todos así. Somos así, ¿no? Pero bueno, gracias por esa apertura. Y aparte, vos trabajás en... Yo soy enfermera. Vos sos enfermera. Sí. Y la razón por la que lo saco a relucir es que es una profesión de servicio. Sí. Esencial, ¿no? Esencialmente de servicio, porque tenés a alguien que está desvalido, que es el enfermo, que llega con miedo, no sé, se me hace que quizás gente que vos ves o atendés llegaron como vos ese día a la iglesia en otra dimensión, ¿no? Sí, y casualmente yo soy enfermera por Dios. Yo no quería ser enfermera. A ver, contame. Yo quería ser médica, porque con todo esto de mi autoestima baja y demás, yo siempre buscaba lugares de renombre, lugares que me pusieran en un stand que la gente me admirara, porque Claro. no, era lo que yo no tenía. Entonces yo lo que sí que tenía claro de chica, yo quería ayudar a los demás, desde chiquita. Tipo, yo pedía el juego de laboratorio, el de médica, el de maestra, todo lo que conllevara a ayudar a otros. Y yo quería ser médica. Y cuando yo empecé a cursar la carrera de medicina, no era como yo creía, no era como el colegio, y me agarró un pico de estrés, en el que entré como en crisis de identidad, de no saber quién soy, qué quiero ser, que toda mi vida había dicho que quería ser médica, y si no soy buena para ser médica, entonces ¿qué soy? Porque me estaba yendo mal en los exámenes, entonces volvía con estos pensamientos, no soy buena para esto, entonces no soy buena para nada. Si era lo único en lo que yo pensaba. Y Dios me puso a una persona que me dijo, ¿y si probás con enfermería? No, ¿cómo voy a empezar con enfermería? Enfermería está mal visto, o sea, enfermería es como el médico frustrado. No, o sea, no. Y me siguieron insistiendo y mi médica de cabecera me dice, pero probá con enfermería, de última lo haces como base, como para entrar en tema y después seguís con medicina. Sí. Y empecé a cursar enfermería, y enfermería, a diferencia de medicina, tiene prácticas desde el día 1. Ajá. Entonces yo empecé a tener contacto con personas desde el día 1, y Dios ahí empezó a transformar mi corazón. Me empezó a dar un amor que no sé explicarlo, porque era cuando cruzaba la puerta del paciente. Después salía y esa cosa mística desaparecía. Pero Mira. entraba a la habitación del paciente y me generaba una empatía, un amor hacia el paciente que me empezó a gustar. Y yo dije, quiero esto. Esto era lo que yo decía cuando quería ayudar a otros.
Y Dios me empezó a mostrar el valor de la enfermera y fue como un paralelismo también con mi vida, o sea, esa posición de invisible, de que nadie me ve, nadie me registra. Bueno, también pasaba con la enfermera, ¿no? Entonces, como que empezó a ser un paralelismo entre las dos cosas y yo empecé a aprender y a entender por qué yo era invisible y que ser invisible no es sinónimo de que no sos bueno en nada, sino que hay una frase que siempre dicen los héroes invisibles o que Dios usa a los héroes, que me encantó y me gustó esa idea. Entonces dije, ok, bueno, por ahí yo no soy, Dios no me eligió para ser la héroe visible, pero sí me eligió para ser héroe invisible y está bueno también. Y Dios cambió toda mi perspectiva de lo que es la enfermera, ¿no? Obviamente hoy ya no creo que es un médico frustrado, al contrario, y me permitió bendecir muchas personas a través de eso. Hay veces que los pacientes me dicen, no sé, con la forma en que entras o la forma en que me tratás, mejoro mucho más que con un analgésico. Y ese tipo de cosas que yo digo, ay, bueno, no, me siento re agrandada, pero en ese momento es como que digo, ok, algo hice bien. Tipo, Dios está sacando fruto de esto. Vos estás en la parte, me dijiste, no sé si seguís ahí, pero en el área de cirugías. Estoy en anestesia, sí, en el hospital italiano. En el área encima de donde más miedo tiene la gente, ¿no? Porque, qué sé yo, y te vas a sacar sangre, te van a dar una vacuna, bueno, pero cuando estás en cirugía, generalmente los miedos son más grandes, ¿no? Y estoy en tratamiento del dolor. Es un departamento específico. Yo solamente trato el dolor de los pacientes. Y es un gran paralelismo también. Dios juega mucho con los paralelismos en mi vida. También es un tema muy importante porque yo también empecé a trabajar el dolor a partir de que entré en esta área. No por haber entrado en esta área, pero como que Dios empezó a trabajar esa área también conmigo. Y yo me encargo de eso solamente. Yo voy por el dolor y busco la forma que haya para poder quitarle el dolor a los pacientes. Wow. Así que... Es impresionante. El paralelismo me deja sorprendido. Te cuento una historia, no me acuerdo si te conté esto alguna vez, pero la gente no creo que sepa. Yo nunca tuve muchas cirugías, no tuve muchas cirugías. En mi vida tuve una para 2 años, 2 y medio, de la nariz, los cornetes. Bueno, supuestamente es una cirugía menor, ¿no? Pero igual te duermen y todo. Y yo tenía miedo. Y entonces voy y tuve una enfermera que fue compasiva conmigo, porque estaba en ese lugarcito chiquitito como que donde te cambiás. Sí, en el vestidor. Y me acuerdo que viene la chica y me dice, bueno, sacate toda la ropa y que pero me van a operar de la nariz, le digo, diciendo que toda la ropa, me dejo el pantalón. No, toda la ropa. Ay, digo, no, sobre llovido mojado, ya tengo todo el miedo, pero encima sumarle vergüenza. Y me da un camisolín, no sé cómo se llama. Sí. Que yo me pongo eso, me veo en el espejo y era transparente, totalmente. Ay, sí, son horribles. Yo esta es una exposición. Entonces entra la chica, ¿estás listo? Le digo, me necesito decir una cosa. No me hagas ir así, porque estoy desnudo, o sea, esto no está... Me dice, bueno, ponete otro arriba. Y me dio otro más oscuro, gracias por esa compasiva enfermera, y me puse encima de ese, así que bueno, ahí salí un poquitito más tapado. No, así que, pero sí, muy importante el rol de la enfermera. Y más cuando tienen vocación, porque están también las que no tienen vocación y, claro, y te hacen pasar. Y te hacen pasar un mal momento ya en el mal momento en el que estás, ¿no? Porque claro, yo pienso siempre en eso, ¿no? Ya está en su peor momento, en el momento más vulnerable, o sea, darle más dolor o más molestias en ese momento es como... No está bueno, o sea, está bueno que lo puedan transitar lo más normal y natural que puedan. Así bueno, que sí. muy lindo. Me encantó charlar de estas cosas. Estoy seguro que fuiste y estás siendo de mucha inspiración para la gente que está mirando. Como siempre decimos, no sabemos quién va a mirar esto, en qué momento, qué de acuerdo. Y alguien que se sienta con la autoestima por el piso, que son invisibles, bueno, todas las cosas que fuiste diciendo y caracterizando también. Dios puede usar todas estas cosas que dijiste para... Aparte Rick lo dice, ¿no? Que Dios utiliza nuestros dolores para transformarlos en nuestro mayor ministerio. Así es. Así Bien. es. Bueno, gran frase, gran frase.
Bueno, Flor, vamos a escuchar el mensaje. ¿Te Dale. parece? Sí. Bueno, amigos, nos enganchamos con el mensaje de hoy y aprendemos juntos. Vamos. Bien, este día tengo algo especial para ti. Bruce Frank es de mis predicadores favoritos. Es el pastor principal de la iglesia Baltimore, en Asheville, North Carolina. Si sabes algo sobre esa área, la mansión Baltimore fue fundada por Vanderbilt, la persona más rica, hace más de 100 años, y muchas cosas se llaman Baltimore en esa área. Baltimore Church es una de las iglesias de más rápido crecimiento en el país. Bruce y su esposa Lori llevan allí, creo, 13 años. Tienen 2 hijos, tienen una nieta y tienen una nuera. No diré mucho sobre él porque te encantará oír a este maestro bíblico. Levantémonos y démosle una bienvenida estilo Saddleback a Bruce Frank. Gracias, Pastor Rick. Hola, Saddleback. Toma tu Biblia si la tienes en tu teléfono, ya sea físicamente, leeremos Génesis, capítulo 50 en unos minutos. Voy a decirlo de nuevo. Gracias a la iglesia, ustedes han marcado el ritmo por 42 años para muchas iglesias en el país. Nos retaron a tener fe, a creer en la palabra de Dios. Amo a la iglesia y amo a su pastor. Conocí al pastor Rick en 2014, no fue hace mucho tiempo, fue en una conferencia de pastores en Baltimore, Maryland, donde era organizador y muchas cosas me sorprendieron. Ya había escuchado de Saddleback, sabía de su fe, sabía de todo lo que Dios había hecho a través de su iglesia, pero lo que me impactó fueron un par de cosas que no vemos en la plataforma, sino que lo vemos detrás de bambalinas. La primera fue la transparencia y la generosidad de su vida, y parte de eso fue cómo trató a mi familia, ¿comprenden? Mis hijos estaban ahí, mi recientemente nuera estaba ahí, al igual que mi esposa, y la forma en que se acercó y lo abracé como a mi mejor amigo, y pensé, este hombre no es nada engreído, y eso fue muy satisfactorio. Después lo vi salir y ser amado por miles de pastores mostrando su vulnerabilidad. Fue un año después de la muerte de Matthew, y la forma en que habló de su historia y la forma en que lo había manejado, y luego cómo Dios estuvo presente en todo el proceso con su familia y cómo podía guiar a estos miles de pastores que enfrentaban sus propias pruebas. Eso sin duda causó un gran impacto en mí y causó impacto en mi familia, así que gracias por compartir a su pastor. Dios lo ha usado bastante. Pero me emocioné cuando escuché sobre la serie de sermones. Su serie de sermones, si no la conocen, habla de las relaciones y se llama Construyendo un Mejor Futuro. Construyendo un Mejor Futuro. Me encantó el título, pero este es el problema, y es que a veces es fácil perder la esperanza en que las cosas podrán ser diferentes a como son hoy en algunas relaciones, en particular en las relaciones que tenemos con la familia. A veces parece que el dolor de los conflictos pasados está tan cerca de la superficie que es complicado poder avanzar y salir adelante. Es como que tan pronto das un paso adelante y alguna dificultad o conflicto surge y te retrasa y sigues en el mismo ciclo. Así que antes de que podamos construir un mejor futuro, ¿cómo puedo construir algo? Y parte de esto significa limpiar los escombros. Eso haremos esta noche. Tal vez estás con tu esposa y apenas pueden darse la mano porque hay demasiada tensión. Tal vez un hijo te rompió el corazón. Tal vez tu padre te abandonó y te dejó mucho antes de ser adolescente. Tal vez tu pareja ha sido infiel. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo construir un mejor futuro? Y hablaremos de ellos esta noche, pero antes de que hablemos de aquellos principios que has considerado para tu matrimonio, la crianza o la generosidad o aquellas cosas que son muy importantes, tienes que limpiar los escombros, la basura. No sé cuándo sacas la basura. Yo con mi familia ahora estamos en un lugar donde sacamos la basura los lunes, cada lunes a las 7 a.m. Tengo un pastor alemán, nos gustan los perros. No nos gustan los gatos. No sé si te gustan los gatos o no, pero Jesús aún así te ama. A nosotros nos gustan los perros y la idea es que yo sé cuando pasa el camión de la basura porque mi perro puede escucharlos a 1 kilómetro de distancia. Así que él sale, pero yo sé que si no saco la basura, ellos vienen y se van. Esto fue hace 2 meses, limpiamos la nevera y desechamos algunas cosas y fue como, bien, no olviden sacar la basura, no olviden sacar la basura. Vaya, nosotros olvidamos sacar la basura, así que fue hasta el miércoles siguiente. Y el garage olía bastante mal, fue algo terrible.
Pero para el jueves, el mal olor del garage ya había invadido por completo la casa. Invadió las habitaciones, invadió hasta la sala y pensamos que podíamos contenerlo ahí. Tuvimos que sacarlo antes de que llegara el siguiente lunes si queríamos lograr un progreso. Cuando lo pienso es lo que tenemos que hacer a veces en las relaciones familiares. Tengo que sacar las cosas de nuevo. Las fallas en los conflictos pasados. Debieron decirse cosas que no se dijeron. No hicimos aquello que desearíamos haber hecho. Hicimos cosas que desearíamos no haber hecho y pensarás, ¿qué pude cambiar respecto a mi familia? ¿Qué hará que se cumplan los sueños del futuro? De los que se hablan en toda esta serie. Y sin duda, la forma de comenzar, y es un regalo de Dios para evitar las rupturas en las relaciones, es lo que la Biblia llama el perdón. Cuando hablamos de perdón, puedo adivinar que algunos se pondrán a la defensiva porque no hay una persona en la iglesia hoy, en Saddleback, no hay una sola persona que no esté herida. Porque no hay mayor dolor que el de la familia. Porque el dolor familiar es el más fuerte y duradero. Y la pregunta es, ¿qué hará Dios para ayudarme a reconstruir desde los escombros mi hogar, mi matrimonio, la relación con mis hijos, el hermano o hermana con quien no he hablado en meses? La tensión que sentimos en las reuniones familiares, ¿cómo voy a reconstruirlo? Y aunque haya malentendidos, ¿qué es todo eso? Son los deseos de Dios. Hablaremos de alguien. Su nombre es José en la Biblia. Y José, casi un cuarto del libro del Génesis está enfocado en José. José viene de una familia con problemas. Así que Génesis capítulo 50, empezaremos con el versículo 15. Dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos. Ahora te preguntaré, ¿qué sucede en esta historia? ¿Por qué pensarían que él va a odiarlos? ¿Cuál es el mal que le han hecho a este miembro de su familia? ¿Qué crees que les haría para vengarse, para hacerlos pagar porque los odia? De nuevo, José nació en una familia con problemas. El problema más grande en su familia era que había un gran favoritismo hacia José. Y les voy a contar un poco de esta historia. Jacob está muerto. Jacob tenía predilección por José. Y la mostraba dándole lo que solemos conocer como la túnica de colores. No era para que luciera bien o para que visitara lugares elegantes con ropa elegante. Fue un regalo que se daba a los primogénitos, aunque él no era primogénito. Pero lo salvó de muchos trabajos físicos. Y mientras sus hermanos cosechaban en los campos, él se quedaba en casa a jugar videojuegos, beber helado y pensaba, espero que lo disfruten. Y la Biblia dice que lo odiaban por el favoritismo que su padre le demostraba a José. Y luego José comenzó a tener sueños. Estos sueños parecían ser sobre agricultura. Decía, oigan, hermanos, tuve un sueño y lo he interpretado. Soñé que algún día mi trigo será más grande que el de ustedes. Lo que significa es que un día ustedes van a servirme. Y mamá y papá dijeron, oye, no deberías hablarle así a tus hermanos. Y él dijo, bueno, mamá y papá, en el mismo sueño, mi trigo era más grande que el suyo. Así que adivinen, no solo mis hermanos van a servirme, también ustedes me servirán. Esto hizo enojar a sus hermanos. Así que un día, José fue a ver a sus hermanos y ellos hicieron lo impensable. Lo secuestraron. Lo golpearon, lo desnudaron, le rasgaron la ropa y lo arrojaron a un pozo. Después de un rato debatían, ¿lo matamos, no lo matamos? Al final lo vendieron como un esclavo. Volvieron a casa, tomaron la túnica que le habían quitado, la llenaron de sangre y se la dieron a su padre. El padre dijo, bueno, creo que un animal debió matar a José. José fue a un lugar llamado Egipto. Fue vendido a Potifar. Potifar era un militar. Lo compró y José terminó de encargado de su casa. Una y otra vez el libro del Génesis dice sobre José, Dios estaba con José, Dios estaba con José, Dios estaba con José. La integridad de José lo llevó a prisión. En pocas palabras terminó interpretando otro sueño, el del faraón. Es el fin de la historia. El faraón le dijo, dime qué significa el sueño. Esto significa que tendrás 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Así el faraón dijo, ¿de acuerdo? Gran interpretación.
tú vas a estar a cargo de la cosecha de los granos y de alimentar al pueblo. Y Dios, siendo soberano, le mostró esto a sus hermanos en casa, en la tierra prometida, donde lejos de Egipto morían de hambre. Viajaron hasta Egipto para tratar de conseguir comida. Cuando descubrieron quién estaba a cargo de la comida, su hermano. Al principio no lo reconocieron por 2 razones. Habían pasado 20 años. Número 2, en Egipto vestía diferente, llevaba mucho maquillaje, así que no lucía como ellos creían. Pero él los perdonó. Primero los molestó un poco para ver si se habían arrepentido. Y así va el resto de la historia. El versículo 16 dice: entonces enviaron un mensaje a José, diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir, no sabemos si reaccionó así o no, pero dice, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Escúchenme, amigos. Por favor, escúchenme. José tenía 3 opciones ante la herida que le habían infligido sus hermanos. Por favor, compréndanme. Tomé un avión a las 7 de la mañana, volé de la costa este hasta la costa oeste y tuve mucho tiempo para pensar en los diferentes tipos de heridos que vendrían a Saddleback el día de hoy. Tuve mucho tiempo para pensar en las horribles injusticias que te sucedieron, las cosas que hemos hecho en familia, así como cosas menores. Pero a pesar de todo, siempre tendrás 3 elecciones cuando alguien te hiere: familia, amigos, cualquiera en una relación. Número 1, puede que haya una sensación de amargura, de odio, y eso es lo que incluso ellos lo sabían. En el versículo 15 dice: tal vez nos odia. Es resentimiento. Es aquello que sientes cuando te enojas y te encuentras con esa persona en el centro comercial. Cuando te enojas y hay una reunión familiar y piensas: yo espero que no vaya a venir. Algunos de ustedes pensarán: bueno, ¿sabes qué? No me importa lo que digas, predicador, ya no me afecta, pasó hace mucho tiempo, hace demasiado tiempo. No me afecta más. Y solo te diré: escúchame bien, eres el único que lo piensa. La gente a tu alrededor sabe que te afecta. La gente que te ama sabe que te afecta. Eres como ese viejo atleta que aún trata de jugar básquetbol e intenta levantarse y entrar a la cancha y tiene la rodilla lastimada y no puede caminar, está mal, ha tenido muchas cirugías, camina cojeando. Oye, ¿qué le sucede a tu rodilla? ¿Qué sucede? Todo bien con mi rodilla. ¿Por qué me preguntas por mi rodilla? No hay nada malo con mi rodilla. ¡Juguemos! Piensan: no me afecta en absoluto. Así que la amargura es una. Número 2, la venganza. Digo, ¿no es tentadora? Esta es la iglesia, ¿no es tentadora? Ahí están los sujetos que un día lo vendieron como un esclavo. Ellos son los que lo golpearon, lo arrojaron a un pozo y lo ataron a la espalda de un camello y lo hicieron caminar por días hasta llegar a Egipto. Digo, no sé tú, pero yo alcanzo 8 de 8 y soy muy justo. Me gustan todas las películas de Denzel Washington porque al final los malos se mueren. Siempre se mueren. Cada vez Hombre en Llamas es su mejor película, sí. Dicho esto, la justicia es lo que los llevaría a desear la venganza. ¿De acuerdo? Ustedes me vendieron. ¡Guardias! Es lo que pudo hacer. Tercero. Lo tercero es el perdón. Y no digo que sea fácil, no lo es. No es lindo. Pero es necesario. Hoy no es divertido. Pero es liberador. No para aquellas personas, sino para ti. Así que si analizamos la historia, la parte del perdón, él la eligió de nuevo. La palabra perdón significa eliminar, alejar. Es la primera vez que se usa en la Biblia. Aparece 143 veces en el Nuevo Testamento. Pero así es como termina la historia. El versículo 19 dice: pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Es la soberanía de Dios para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. Habla de la forma en que Dios hizo que Él fuera quien predeciría la hambruna. Dijo: ahora pues no teman, y proveeré para ustedes y para sus hijos y para ustedes y su familia.
y los consoló y les habló cariñosamente. José tomó la decisión, la elección de perdonarlos unos capítulos antes, y lo que ves ahora es el fruto de ese perdón. Comienzas a ver cómo luce el perdón, aun si él toma la decisión antes. Te lo adelanto, al final del servicio de hoy te pediré hacer una elección, porque incluso ahora es probable que alguien se te haya venido a la mente. De nuevo, puede ser el padre que te abandonó, puede ser el hijo que te hirió, puede ser la ex que aún te molesta. Así que te pediré tomar, porque José no es Superman. José es como tú, José es como yo. Hay un par de cosas que tenemos que saber. La primera es, y lo verás en esta historia, la primera es que si queremos perdonar a la familia, debemos conocer la gracia. Tienes que conocer la gracia de Dios en tu propia vida. Antes de avanzar en horizontal, debe haber una comprensión del perdón vertical que Dios te ha dado. Y en la historia, José sabe que él es el receptor de la gracia. Mira lo que él dice. ¿Yo soy Dios? Claro que no soy Dios. He sido receptor de su gracia. He sido el receptor de Dios dándome lo que no merezco. He sido el receptor de su misericordia. Dios está en control. Dios me ha enseñado la gracia. Escucha. La gente va a pecar en tu contra. Van a herirte y a veces a propósito, a veces no será a propósito. Y en nuestro dolor tenemos que recordar que contra nadie se ha pecado más que contra Dios. En nuestro dolor tenemos que entender que cuando Jesús fue flagelado, cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús yacía en la cruz, teológicamente nuestros pecados lo pusieron ahí. Así que cuando nuestros pecados lo pusieron ahí, levantó sus manos heridas y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que ellos hacen. Eso es lo que todos debemos recordar cuando pase, porque esa es la idea. Perdonar al enemigo, perdonar a alguien a la sombra de nosotros, parece una tontería y un premio para el enemigo. Pero hay que perdonar a nuestro enemigo a la sombra de la cruz como una persona que ha recibido la gracia y se la da a otra persona. El apóstol Pablo dijo así, Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, pero luego dijo, de los cuales yo soy el primero. No dijo de los cuales yo fui el primero, dijo de los cuales yo soy el primero. ¿Él fue peor que Nerón? ¿Fue peor que todos? No lo fue, en especial entonces. Pero él tenía un gran entendimiento de sus propios pecados y había pecado contra Dios Todopoderoso. Y lo que te imploro es, escúchame, tienes que entender, he conocido la gracia. Y necesitaba perdonar a mucha gente. Así la gracia de Dios en tu vida ocupará un lugar más importante de lo que otros te han hecho. Esta es la forma de verlo. Hubo un cristiano alemán llamado Dietrich Bonhoeffer en la Segunda Guerra. Escribió El costo del discipulado, un gran libro por si no lo has leído. Pero organizó un seminario justo cuando Hitler enloqueció e hizo estas terribles y horribles cosas. La iglesia alemana comenzaba a replicar algunas de esas cosas que Hitler hacía y dejaban de actuar como la iglesia lo haría. Y pensó, debo iniciar un programa de discipulado, un seminario. Y comenzó un seminario en alemán y fue muy, muy estricto, muy costoso, muy demandante. Tan demandante que algunas personas en los Estados Unidos dijeron, amigo, vas muy lejos, pides demasiado, los presionas demasiado. Y uno de los estadounidenses fue a ver qué sucedía en el seminario que él había creado. Cuando el sujeto llegó, lo llevó a la colina y pudo ver a lo lejos que se encontraba un valle. Cuando miró, pudo ver a la distancia todo el caos de Hitler, pudo ver aviones despegando, vio soldados aprendiendo a marchar al unísono, todo aquello. Y la frase que dijo fue, escucha, este es nuestro seminario y debe ser más grande que eso. Esto debe ser más grande que eso. Nuestro entendimiento de la gracia de Dios como receptores de la gracia de Dios debe ser más grande que las heridas que otras personas nos han infligido. Mi buen amigo J.D. Greed lo dijo así en su libro llamado Evangelio. Dijo, antes que nada soy pecador, luego soy la víctima. Primero soy pecador, luego soy la víctima. Y cuando vemos la historia de José, el perdón significa cancelar una deuda. Eso significa cancelar la deuda que te deben. Cuando dices me deben algo, tienes razón, te deben algo. En realidad, piensa en lo que te deben. ¿Qué te deben?
algunos solo una disculpa. Te deben tu pureza, te deben tu sueño de un hogar saludable. Te deben, y lo que el perdón hace es simplemente cancelar esa deuda. Dirás, ¿por qué lo haría? Bueno, antes de hacerlo, te diría esto. Hay muchos malentendidos en la iglesia de lo que es y de lo que no es el perdón. Así que te diré una cosa, y lo he hecho hace tiempo, así que entiendo. No tengo que verte, puedo verme en un espejo y ver mi objeción cuando Dios me llamó como su hijo para perdonar a alguien, porque esa es la razón por la que lo hacemos, ¿no? No lo hacemos porque alguien lo merezca, lo hacemos porque si somos hijos o hijas de Jesús, y en la fe de Jesús pensamos, me perdonaron y perdono, debemos actuar como el Padre. Es como mi padre murió cuando era adolescente. E incluso como adulto ahora, cuando alguien dice, amigo, vi una foto de tu padre, ¿te pareces a él? Hay algo de niño en mí que dice, sí, es increíble. No me importa si tenía pies o nariz grande, es increíble. Tengo 2 hijos y cuando alguien dice, amigo, Tyler se parece a ti, o Bruce, hijo, se parece a lo que sea, cuando era joven, lo que sea, sí, es grandioso, es genial. Y lo que el Padre Celestial dice es, quiero que te parezcas más y más a mí. ¿Y cómo luzco? Luzco como, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, te diré qué no es el perdón. El perdón no es, número 1, el perdón no es negar el pecado. No es negar que alguien, y los cristianos son geniales en esto. Perdón no es negar que alguien te hirió. No se trata de eso. José no dijo, ay amigo, la rivalidad entre hermanos es normal, así que no pasa nada. Él no dijo eso. Él nunca lo dijo. Habló de hacer el mal, pecado, transgresión. Incluso ellos lo sabían. Y sucede esto. Tienes que enfrentar el pecado que cometieron en tu contra. Si no lo enfrentas, y sé que es incómodo, sé que estamos abriendo heridas, sé que te hace daño, lo entiendo. No te pediré levantarte y dar testimonio de lo que estás perdonando hoy. Solo digo, hazlo. No es agradable, pero es necesario. Dirás, que el tiempo lo cure. Que el tiempo lo cure. El tiempo no cura nada. El tiempo no cura las heridas. Pensar que el tiempo cura las heridas, sabes que no es cierto. Si el tiempo cura las heridas, no estarías pensando en ellas, no te dolerían, no estarías rechazándome. Así que no es negar el pecado. Esta es otra, no es olvidar. José no dijo a sus hermanos, ¿qué fue lo que me hicieron? No recuerdo. ¿Me desnudaron y me golpearon? ¿Lo olvidé? No es lo que hizo. Alguien dirá, Dios dice que Él olvida nuestros pecados, y es verdad. Usa un lenguaje que entendamos, pero te diré esto, Dios no tiene amnesia hacia nuestros pecados. No tiene amnesia, es omnisciente. Lo que hace es elegir por la sangre derramada de Jesús, y si están en Cristo, no usaré sus pecados para levantar una barrera en nuestra relación. Así que no olvida, no puede perdonar hasta que no olvide. Tú nunca olvidarás hasta que hayas perdonado. Así que no es olvidar, no es negar algo que pasó. Esto es lo que te digo, por favor, escúchame, sé que no me conoces, pero escúchame. No es esperar una disculpa. Solo hay un lugar en el Nuevo Testamento que nos invita a esperar a alguien, y si lo leen, parece importante. Es Lucas 17, donde se expresa la idea de comunicar que perdonas a alguien. El 99% de los que los hirieron no se arrepienten. No se disculparán. Si esperas que eso suceda antes de perdonar, morirás como una persona amargada y enojada. Es grandioso si se disculpan. Las disculpas son necesarias. El arrepentimiento es necesario para la reconciliación. Pero cuando se trata de solo perdonar, esperar una disculpa es un error. Así que dirán, bueno, ¿qué debo hacer? No quiero volver con ellos. Este es otro punto. No es necesariamente una reconciliación. No es necesario que vuelvas. Escucha, el perdón se da. La confianza se gana. Y cuando alguien aparece y dice, me dijiste que me perdonarías, puedes perdonar. La confianza se gana. La confianza se pierde muy rápido, pero la confianza se gana. Imagino que algunos de ustedes se recuperan de una aventura.
Ustedes deciden si quieren seguir. Tuvieron una relación. Si ustedes ofendieron, no le digan a su pareja, perdóname, ¿por qué estás revisando mi teléfono? Escúchame, la confianza se gana. La confianza se gana. El perdón se da. De alguna manera nos lo damos nosotros mismos para que el veneno de la amargura no corroa las relaciones. Pero la confianza se gana. Hasta ahora el mayor obstáculo para otorgar el perdón es este. El perdón no es la falta de consecuencias. El sentimiento es que perdono a quien me ofendió. Lo libero. El perdón no es la falta de consecuencias. El perdón no significa que alguien no deba ir a la cárcel. Puede llamar a emergencias con una mano y perdonar al mismo tiempo. Perdonar no significa no poner límites. Perdonar no significa que les permitas herirte otra vez. Tu suegro les llama y dice, oye, ¿por qué no vienes a la cena de Año Nuevo? ¿Por qué no vienes a la casa? Pero ya sabes que las últimas 3 veces que fuiste a su casa a cenar, él se embriagó y comenzó a usar palabras ofensivas contra ti y tu familia. Es posible que hable de una situación real y personal. Es posible, ¿de acuerdo? Imagina qué sucede. Si lo perdonaste, no significa que estés obligado a aceptar la 4ª invitación. No tienes que hacerlo. Puedes poner límites. No tienes que darle tu tarjeta de débito a un chico de 16 años solo porque le perdonaste haber gastado miles hace una semana. Así que la idea es una falta de consecuencias. Y dirás, ¿cómo lo sabes? Diría que la cruz de Jesús es el ejemplo perfecto de que no significa falta de consecuencias. Jesús no solo perdonó nuestros pecados, pagó por ellos. La cruz de Cristo es la perfecta intersección del amor de Dios y la justicia de Dios. Es donde la justicia de Dios, la santidad de Dios, la ira de Dios encuentra el amor de Dios. Este es un gran versículo que deberías memorizar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Leeré el versículo y diré algo complicado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Escuchen, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dirás, odio las palabras raras. Si puedo decir macchiato, puedes decir propiciación, ¿sí? Propiciación significa un pago que satisface. Significa que cuando Jesús yacía en la cruz dijo, es el fin. Eso cuenta para mí. Propiciación es un pago que satisface. Esta es la noticia. Es que si estás en Cristo y Dios está satisfecho con el pago que hizo Jesús en la cruz y satisfecho con ello, no está insatisfecho contigo. Dirás, no sabes lo lejos que he llegado, no sabes cuánto me he alejado, no sabes dónde he estado. Escucha, si estás en Cristo y Dios el Padre está satisfecho con el pago del Hijo de Dios en la cruz, entonces no está insatisfecho contigo. Pero lo que tienes que entender es, escucha, aquellos perdonados, quienes entienden y conocen la gracia, luego la muestran. La pregunta que tienes que hacer primero, ¿conozco la gracia? ¿Sé lo que es que mi pecado sea perdonado? Aquellos perdonados perdonan. No tengo intención de perdonar a esa persona. La pregunta necesaria es, ¿conozco la gracia de Dios en mi vida? Si no es así, ahora es lo que necesitas. No necesitas esperar hasta el final del mensaje. No tienes que esperar a que alguien venga ahora y diga, hazlo, con los ojos y la mente abierta. Solo, ¿sabes? De alguna manera, lo que hiciste en la cruz cuenta para mí. Te doy mi confianza, te abrazo desde la fe. Hazme la persona que quieres que sea. La Biblia pide arrepentimiento. Me alejo de la idea de hacer que la vida funcione y me dirijo hacia Jesús y solo Jesús. Porque cuando conoces la gracia, muestras gracia. Así que, cuando muestras gracia, José eligió de nuevo perdonar antes, pero lean el texto y verán los frutos. Dice, no teman, en otras palabras, no voy a vengarme de ustedes. Los reconforta, empatiza con ellos. No sé de qué habló. ¿Qué piensas? ¿Tal vez historias con papá? Pero aquí dice que les habló gentilmente. Y es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, de lo que abunda en el corazón habla la boca. Significa que una de las maneras de saber si te cuesta perdonar a alguien es por cómo hablas de él. Algo bueno, una espada de doble filo sobre un predicador es que
Cuando sabes que vas a hablar de un tema, intentas hacer un inventario de tu vida para ver dónde estás, y no ha habido una vez en que lo hayas hecho, porque ocurre en muchos lugares, en Romanos 12, Mateo 6, justo aquí. Tienes que hacer un inventario y revisar, ¿y sabes qué? ¿Hay alguien de quien hable mal, ya sea por celos o por rencor o algo que sienta que me hizo a mí? Porque ya sabes, si hablo mal de alguien, algo sucede aquí. Y lo que ves aquí es, creo, la pregunta que tienes que hacerte hoy en la iglesia es, a esa persona que apareció, que Dios llevó a tu corazón, tienes que preguntar, ¿estoy alimentando una herida o solo muestro una cicatriz? Porque ambas cosas son muy diferentes. Digo, ¿conoces la diferencia? Si tienes una herida y una cicatriz, ambas vienen del mismo lugar y hay un trauma, una clase de lesión. Pero una herida y una cicatriz son cosas muy diferentes. Una herida está abierta y una herida está infectada, está abierta, no ha sanado. Si alguien toca la herida, ¡ah, no me toques! Es lo que pasa en las relaciones, pero una cicatriz es lo que queremos. Ya pasó. La pregunta es, ¿vas a tener una herida o una cicatriz? Una cicatriz es el lugar donde hubo una herida, pero sanó. Solía doler, pero ahora es testimonio de lo que Dios puede hacer en sus relaciones. Dirás, no sé cómo hacerlo. Pues practiquemos. Les daré un par de cosas que verán en esta historia, así como en las Escrituras. Número 1. En su mente nombren a una persona. En tu mente nombra a una persona. ¿Quién fue? ¿Quién es? Puede que no sea de tu familia, pero si lo es, ¿quién está en deuda contigo? ¿Quién está en deuda? Dirás, aún no te entiendo bien, lo preguntaré de otra forma. ¿Con quién tienes conversaciones imaginarias? En la ducha. Sí, ¿con quién de quién te vengarías si supieras que puedes hacerlo? Es la persona de la que estamos hablando. ¿Quién es cuando escuchas que algo bueno le pasó y dices, ¡rayos! O escuchas que algo malo le pasó y dices, Dios es bueno siempre. Es decir, ¿quién es? Es la persona de la que hablamos. Nombra a la persona. ¿Quién es? De nuevo, mencionaré ejemplos. ¿Es el padre que los dejó siendo niños? ¿Les debe una vida de recuerdos? ¿Envía dinero cada Navidad? ¿Es la esposa que los engañó? ¿Casados 7 años? ¿Casados 10 años? Se fue en un viaje de negocios, se rompió la confianza. La infidelidad pasa. Es como, nunca volveré a confiar en ti, no puedo. ¿Quién es? ¿Qué te deben? ¿Te deben fidelidad? ¿Te deben más? ¿Te deben arrepentimiento? ¿Es un socio de negocios? ¿Es el adolescente que educaste como mejor pudiste? Lo criaste en la iglesia, lo criaste en el Señor, y ahora no está. ¿O solo lo criaste bien y ahora apenas tiene tiempo de llamarte el Día del Padre o el Día de la Madre? ¿Quién es? ¿Quién es la persona? Identificar lo que te deben. Cuando identifiquen lo que les deben, algunos dirán, es un paso muy tonto. Los cristianos saltan este paso y así perdonamos de manera general y no de manera específica. Hurga ahí un poco. ¿Qué te deben? ¿Qué te debe esa persona o personas? ¿Qué fue lo que te quitaron? ¿Qué es lo que tienen que hacer para que las cosas sean como eran antes? ¿Una disculpa? ¿Qué te deben? ¿Una disculpa? ¿Un matrimonio? ¿Reputación? ¿Una promoción? ¿Un capítulo de tu vida? ¿Trabajo? No quiero darte malas noticias. Lo que intento decir es que 9 veces de 10 no pueden retribuirte nada. Así esperas y esperas y esperas y esperas y esperas y esperas. Hoy es el día. Dios dice, comienza un nuevo capítulo. Acércate a tu familia. Y aquí está el último, cancelar la deuda. Cancelar la deuda. Jesús canceló mi cuenta en la cruz. Yo cancelo su cuenta. Conozco la gracia de Dios. Mostraré la gracia de Dios. Jesús lo dijo así. ¿Recuerdas cómo se lo pidieron? Dijeron, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Nos gusta cómo lo haces. Así que enséñanos a orar. Les enseñó la oración del Señor. Nos gusta hasta que llegamos a la parte que dice,
Perdónanos, Señor, así como perdonamos a quienes nos ofenden. ¿En serio queremos decirlo? Porque lo que estamos diciendo es, yo no sé todo lo que significa, solo sé que decimos, oro porque Dios, quiero que tú me trates a mí como trato a los otros. Dios, espero la gracia que muestro a otras personas y espero que tú me des esa gracia. Esta es otra manera de expresarlo. Cuando la gente te falla, pues lo harán y lo han hecho. Lo que parte de esa oración dice es, Dios, espero que me des tanta gracia como yo les doy. Así que, en la imagen que ven, espacio, me quitó espacio. Elijo cancelar esta deuda y así como me perdonaste, yo perdono a... Y di el nombre. Dirás, no quiero hacerlo hoy. No tengo ganas, no quiero hacerlo. Y si no quiero hacerlo, no es realista. Sucede esto. Primero, un hecho basado en el Evangelio cambiará nuestros sentimientos con el tiempo. Si estás esperando a tener ganas de perdonar, nunca perdonarás. Solo haz lo que Dios te pide hacer y confía en Dios para traer al presente los sentimientos del pasado. Los hechos del Evangelio son el motor. Los sentimientos son el furgón. Dios confía en ti con los hechos. Hago una elección. Es lo que es una elección. Elijo perdonar a tal y a tal. Elijo perdonar a mi esposa. Elijo perdonar a mi hijo. Elijo perdonar a mi hermano con quien no he hablado en 6 meses. Elijo perdonarlos. No porque lo merezcan, porque no lo merecen. Ya no me deben nada. Así como me perdonaste, yo los perdono. Inclina tu cabeza un segundo, cierra los ojos. Piensa esto, ¿quién es la persona? ¿Quién es la persona o personas? No te resistas, este es el día. Parte de la razón por la que Dios te trajo a la iglesia, para que puedas decir, ¿sabes qué? Conozco la gracia de Dios en mi vida, sé que es Dios. No está insatisfecho conmigo, porque está satisfecho con Jesús. Pero debe haber un desbordamiento, porque la gracia se me ha mostrado. Muestro la gracia a las personas, aunque no lo merezcan, no me deben ya nada. Dios, solo diles, Dios, dame la gracia ahora, dame el poder de hacerlo. Ahora di, Dios, yo perdono a... Llena el espacio por... Llena el espacio. Dios, gracias por mis hermanos y hermanas aquí hoy. Gracias por la gracia mostrada. Gracias por la gracia que nos has mostrado. Nos disculpamos y queremos dejar de alimentar heridas y rencillas. Y ser más como tus hijos e hijas. Dios, hoy oro para que demos un paso. Nos acerquemos más, que nos parezcamos más. ¿Quién sabe qué pasará? Dios, oramos para que mostremos la gracia a otros. Tal vez la luz se encienda y puedan ver la gracia que quieres ofrecerles. Dios, no teníamos idea. José no tenía idea. 12 hermanos que se convirtieron en las 12 tribus que Dios nos dio, que nos dijo serían discípulos que formaron la iglesia, que aquí, años después, disfrutamos de la gracia que nos mostraste. Dios, ayúdanos a no salir y deshonrar la gracia que nos has dado. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amigos, después de este mensaje que escuchamos y de la fabulosa entrevista que tuvimos con nuestra invitada Flor, vamos a hacer lo que dije al comienzo del servicio. Y si no tenés un grupo pequeño, si no tenés gente que te rodea, que podés llamar amigos, con quienes compartís profundas raíces espirituales, lo cual es uno de los grandes secretos del crecimiento espiritual de cada cristiano, entonces te invito a que te sumes al stand de grupos pequeños virtual. Acá en pantalla estamos poniendo el Zoom al que tenés que entrar ahora, también lo estamos poniendo en el chat, hacele clic directamente si podés, o si no, tipealo copiando
de la pantalla. Entrá ahora mismo, el pastor Rubén te está esperando ahí en ese Zoom para que hagas todas las preguntas que tengas que hacer acerca de cómo conseguir un grupo pequeño. Él te va a ayudar, ya sea un grupo pequeño presencial, en Buenos Aires, presencial en otra ciudad o virtual. ¿Sí? Nos pasamos para ahí. Yo también voy a entrar para saludar, ¿ok? Buena semana para todos. Nos vemos juntos los martes, 7:30 de la tarde, aquí en Salguero 1210. Lo pueden venir a presenciar. Buena semana para todos. Chao.